tot Europa. Esta es preocupa més pel benefici social. A un col·legi ara de València s'estan donant a conèixer els seus mètodes. Son estudiantes de bachiller del Colegio de la Purísima de Valencia y dan clases de economía. Desde ahora conocen el concepto de banca ética. Los alumnos de este colegio se enfrentan hoy a una nueva forma de entender la sociedad. Lo que para los adultos puede llegar a convertirse casi ya en una obligación, para ellos representa todo un reto. Una nueva forma de ver la sociedad y ver un futuro mejor, sí, la verdad. Porque la banca ética yo la verdad lo tenía como oído, pero no sabía muy bien en qué consistía y me he llevado una grata sorpresa porque lo veo todo que beneficia mucho a la sociedad y que puede tener un futuro mucho mejor para todos. La Red Enclau, la responsable de estos talleres, es la única que defiende las iniciativas de este tipo en la Comunidad Valenciana. Ellos hablan de microcrédito y de banca solidaria para formar a los chavales de cara al futuro. Red Enclau es una de las primeras entidades en la Comunidad Valenciana que trabajaron o defendieron las finanzas éticas y alternativas. La xarxa de consumo responsable prácticamente es eso, un grupo de entidades que deciden unirse para trabajar por la concienciación y la sensibilización hacia la población respecto al consumo responsable en todas sus facetas. En estas aulas se ha hablado de financiación y finanzas éticas. Los estudiantes han manejado conceptos como crédito solidario, cuentas bancarias, entidades de crédito, inversión, intereses y, sobre todo, se van a casa con la idea de futuro de banco ético. Yo creo que sí que podría ser viable, porque es otra manera de inversión y además ayudas a gente que en verdad lo necesita. La banca ética se está abriendo cada vez más camino y más hueco en el mercado financiero europeo. En Italia, una entidad se perfila como la tercera más importante del país. En Holanda empieza a suceder lo mismo y en España ya operan importantes entidades con este sistema. Tal vez para los chavales sean sus bancos en un futuro muy cercano y más ético.